Ahora, nuestro equipo de periodistas, como todos los sábados, analizan de esta semana el panorama político. Muy buenas noches. A una semana de la convocatoria a elecciones, esto es Panorama Político, sea usted bienvenido. Pues el tema más importante de esta semana fue que luego de varios meses de presión nacional e internacional, el presidente Otto Pérez Molina decide prorrogar por 2 años más el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en medio de una de las peores crisis que ha atravesado esta administración. ¿Cuál es la lectura que damos a esto? Adelante, Carolina. De hecho, al presidente Otto Pérez le toca precisamente decidir esto en precisamente esta crisis institucional que se vive en el país a raíz de las investigaciones que da a conocer la CICIG y el Ministerio Público. En anteriores meses se había demostrado ya la desconfianza de los diferentes sectores de la población al sistema de justicia. Y pues cuando la CICIG devela las investigaciones que se realizaron por la defraudación aduanera que involucra a altas autoridades del Ejecutivo, se incrementa aún más la presión de la ciudadanía que se manifestó ante las diferentes redes sociales de los diferentes sectores de la población que exigieron al presidente y prácticamente acorralándolo hasta que dijera sí, se queda por 2 años más la CICIG. Parecía una reacción para paliar la crisis, Lourdes. Sí, de hecho, la prórroga de la CICIG ¿responde a las presiones? Sí, responde a las presiones, pero también es una medida que utiliza el gobierno precisamente para tratar de paliar un poco esta crisis que está viviendo. En cierta medida, el presidente y la vicepresidenta tratan de desvincularse de lo que está sucediendo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, a la vicepresidenta realmente incómoda con el tema. Por ejemplo, en una conferencia, mucho se habló de lo que sus expresiones, por ejemplo, manifestaban. Y vemos también cómo pasaron de ser casi los enemigos de CICIG hasta prácticamente utilizarlos como parte de su publicidad de gobierno. Tú decías esto de que se sentía bastante incómoda. Me imagino que esté o no esté involucrado, como dicen algunos sectores, para cualquier funcionario público ha de ser incómodo que su mano derecha esté involucrado y lidere una red de este tipo, claro. Dulce. Y no solo eso, también que se había dado un duro golpe también al Ejecutivo en el caso de las presiones cuando fue la elección de los magistrados de las Cortes. Ahí veíamos involucrado al diputado Woody Rivera, señalado por la CICIG también. En ese momento hubo presión, pero ahorita la presión fue tal y también los ciudadanos se unieron a demostrar su rechazo a estos actos de corrupción que se están dando en el gobierno y ellos bueno salen a luz, salen con redes sociales a denunciarlo, hasta han creado hashtags en Twitter y Facebook, por ejemplo, y esa es la tal presión y también que es incómodo para un funcionario de que, digamos, si alguien está tan cerca de mí y que ahora salga señalado, bueno, entonces, ¿qué dice de mí, verdad? Claro. A ver, sí, la expresión ciudadana es importante, pero al final el gobierno no aprueba esta extensión del mandato de CICIG por esto, por lo menos me da la impresión. Más bien tiene que ver con que sectores claves de la política guatemalteca sí se decantan por CICIG cuando estaban en debates internos, por ejemplo, el CACIF, el sector privado organizado, que da la sensación que algunos de los empresarios tienen algún nivel de molestia porque se sentaron en la Comisión Nacional contra el Contrabando con gente como Juan Carlos Monzón, que era el que dirigía, según las acusaciones, esta estructura de la línea. Al final de cuentas, el presidente lo que logra es ganar tiempo, porque estamos, como tú lo decías, a una semana de que se convoque elecciones. A partir del 2 de mayo, orgánicamente el presidente no existe. Tiene que cumplir su mandato, pero en lo público va a desaparecer. Hay una orden legal de que no puedan haber inauguraciones de obras y cosas así, así que la presión sobre él va a ir para menos. Pero la semana que había de intermedio entre la crisis propiamente y la convocatoria de elecciones, pareciera que va a ir hacia abajo gracias a esta extensión del mandato de CICIG. Lo decían algunos analistas, en Río Revuelto ganancia de pescadores, y vemos ya cómo algunos partidos políticos están aprovechando bastante fuerte de esta situación. Vemos a un líder acusando a la UNE de tener vínculos para favorecer al partido y viceversa. Sí, lo más lamentable es que los partidos reaccionan ante esta crisis, ante este escándalo, pero no reaccionaron antes para dar a conocer un análisis de país, dar a conocer su visión respecto a la situación del país. Están utilizando nada más el momento para figurar. Y lo más lamentable es que realmente no reaccionan, digamos, de una manera positiva, sino que reaccionan señalándose entre ellos mismos.
digamos, UNE señala líder, líder señala UNE, y el PP se trata de defender, y así, ¿verdad? Pero Aprovechándose tampoco hay que de la rasgarse situación. las vestiduras. Esta va a Claro. ser la tónica de la campaña electoral, al Así final es. de cuentas. Va a salir un tema y todos se van a ir encima de eso. Yo creo que es muy optimista pedirle a los partidos, tal y como están hoy planteados, que tengan una visión de país sobre las aduanas. Cada quien ya está haciendo así, saboreando cuando les toque llegar a controlar la SAT. Y lo peor de todo, y lo más lamentable, ya lo decía el mismo Tribunal Supremo Electoral y lo decían muchos analistas, es que de este río revuelto, donde ganan algunos pescadores, los que salen perdiendo son los ciudadanos porque se están desencantando. Y con eso concluyo este primer bloque, no sin antes hacerles la invitación para que nos acompañen en el resto del panorama político. En las elecciones de 2011, de las 333 corporaciones municipales, al menos en 100 municipios, la diferencia entre el ganador a la alcaldía y el segundo lugar fue menos del 5%. Estudios consideran que una diferencia tan corta puede poner en riesgo la legitimidad y credibilidad de los resultados, provocando conflictos.